Bien, entonces estamos hablando en este segundo video sobre por qué los testigos de Jehová, los mormones y otros grupos religiosos han tenido tanto éxito en México. Y lo que aplica a México seguramente aplicará a España y a la mal llamada América Latina. Y ahorita voy a explicar por qué es mal llamada, ¿sí? Pero antes de explicar eso, me preguntan, ¿de dónde aprendieron estas estrategias para atraer gente? Bueno, estas estrategias para atraer personas están diseñadas por expertos en marketing, por expertos en semiótica estructural, por expertos en psicología gestalt, por expertos en psicología conductista o psicología de la educación, ¿sí? Conductismo operante de Skinner, reflejo condicionado pavloviano, etc. Y entonces uno de las personas me dijo, entonces si están utilizando la semiótica, son expertos en manejar símbolos. Exactamente, son expertos en manejar símbolos. Entonces esto es una ingeniería social, ¿sí? Porque el lenguaje que ellos utilizan es simbólico. Entonces, el lenguaje que ellos utilizan es simbólico y ya expliqué. Va dirigido el mensaje a un público que en primer lugar tiene analfabetismo bíblico. En segundo lugar, no tiene formación teológica profesional. En tercer lugar, ha sido abandonado por las religiones históricas. En cuarto lugar, esta persona posee por lo general un estrato sociocultural bajo. No está informada de muchos temas y es fácil presa del engaño y la manipulación. Pero aparte de esos cuatro factores, aparte de esos, también el mensaje está aderezado, está preparado por expertos, ¿sí? Porque se utilizan símbolos. El quinto aspecto, ¿a quién va dirigido? A personas que han pasado por fracturas en su vida, la muerte de un ser amado, un divorcio, un desempleo, una enfermedad terminal, un enfermo terminal en casa, una decepción amorosa, etc. Estuve leyendo en un libro del Fondo de Cultura Económica maravilloso que habla sobre psicología social. Y el libro explica que los cuatro principales estresantes psicológicos, los más fuertes en Occidente, son, en primer lugar, la muerte de un ser querido, sobre todo de un hijo. En segundo lugar, un divorcio. En tercer lugar, la pérdida de empleo o de recursos financieros. Entonces, aquí tenemos tres factores que causan muchísimo estrés psicológico. Y en cuarto lugar, la falta de integración social, ¿sí? Entonces, muchísimas personas, como vivimos en un mundo cada vez más convulsionado, muchísimas personas están pasando por fracturas en su vida personal, proceden de familias disfuncionales. A veces, por lo general, estos grupos religiosos atraen a mucha persona disfuncional procedente de familias disfuncionales. No hay familia que sea normal en el mundo. Toda familia en el planeta tiene un cierto grado de disfunción. Sin embargo, atraen generalmente estos grupos a personas muy disfuncionales o medianamente disfuncionales. Entonces, ahí hay una necesidad existencial. La necesidad de saber quién soy yo, por qué estoy aquí, a dónde voy, por qué hay tanto sufrimiento, por qué el mundo está de cabeza. ¿Habrá un futuro mejor para la humanidad? ¿Habrá un futuro mejor para mí? Añadido a que los poderes coloniales anglosajones de Europa, Estados Unidos, durante siglos han explotado a los países, por ejemplo México, la mal llamada América Latina y otros países del mundo. Entonces, las economías en estos países a veces no son muy estables. Crece la delincuencia, crece el narcotráfico, crece la drogadicción y crecen muchos problemas sociales. El tejido social se va dañando y entonces esto es otra de los paraísos para estos grupos, porque te van a presentar una
a través de símbolos y a través de semiótica, te van a presentar una maravilla para un gancho, porque yo les dije a estos investigadores, se necesita un gancho, algo que te atraiga, un anzuelo. Y el anzuelo es que si tú estás pasando por un problema personal, entonces aquí se te vende una utopía, ¿no? Se te atrae con la esperanza de que estos problemas muy pronto van a acabar, o de que Dios te va a bendecir, ¿no? Entonces eso lo utilizan mucho los grupos religiosos. Por ejemplo, los grupos evangélicos de teología de la prosperidad, ellos te dicen, si tú vas a depositar el diezmo, no sé, de 100 pesos mexicanos o $100, Dios te lo va a multiplicar al triple, como si fuera un banco, ¿no? Como si fuera un fondo de inversiones. Entonces la gente desesperada entra a esos grupos religiosos y da el diezmo. Entonces los testigos de Jehová llegan y te dicen, en este libro tal o cual, viene un dibujo muy bonito de que Dios va a traer un paraíso en la tierra, y vas a jugar con el panda, y vas a jugar con la víbora, y te citan en los pasajes bíblicos, Isaías capítulo 11, versículos 1 al 9. Entonces te generan un gancho, ¿sí? Te generan un gancho para que caigas y te intereses en ese mensaje, y entonces pues esta es una forma muy común en cómo ellos van a manejar la semiótica y los símbolos, ¿sí? Ellos van a darse cuenta de tus desgracias, de tus fracturas, de tus crisis existenciales, y eso lo van a explotar muy bien. Entonces estas personas me dijeron, es que eso es maquiavélico. Sí, es maquiavélico. Entonces ellos no predican el evangelio. No, ellos no desean predicar el evangelio, no desean que te acerques a Dios, y ellos no desean enseñarte la Biblia. Ellos no te predican la Biblia, ellos te van a enseñar lo que ellos quieren que tú interpretes de la Biblia para que seas una persona útil para ellos, ¿sí? Ellos van a usar las escrituras como una herramienta para manipularte, ¿sí? Esto no es una evangelización, ¿sí? Y entonces uno de los investigadores me dijo, y eso me suena a la Iglesia Católica cuando vinieron los españoles. Exactamente, eso ya es viejo, ¿sí? Cuando llegaron los europeos, ¿sí? ¿Qué sucedió? Hace 500 años, cuando en 1492 se supone que Cristóbal Colón descubrió América, en la realidad ahí empieza todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los poderes europeos siempre nos han tratado de colonizar, dominar, a través de la mala interpretación, el mal uso, el mal empleo de las santas escrituras, ¿sí? Este libro lo han usado para manipular muchas veces, ¿sí? Demasiadas veces, para justificar guerras, para justificar matanzas, para justificar genocidios. Lo han usado de manera maquiavélica, porque el libro, la Biblia, la han interpretado a su antojo. Te voy a poner un ejemplo, ¿sí? En el capítulo, bueno, aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 10, se habla de una tabla de las 70 naciones, ¿sí? Pero en el capítulo 9 dice que cuando salieron Noé y sus hijos Sem, Cam y Jafet del arca del diluvio, del arca de Noé, fíjate lo que sucedió. Dice, los hijos de Noé que salieron del arca eran Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. De Cam vienen muchas tribus africanas, los camitas, muchos africanos de raza negra. Y dice, Cam es el padre de Canaán, pero también vienen los cananeos que habitaron ahí en lo que hoy llamamos Palestina, que antes era Filistea. Dice, estos tres fueron los hijos de Noé, y a partir de ellos se pobló toda la tierra.
Noé se dedicó a la labranza y plantó una viña, bebió el vino, se embriagó y quedó desnudo en medio de su tienda. Vio Cam, padre de Canaán, completamente desnudo su padre, y avisó a sus 2 hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron el manto, se echaron por los hombros y andando hacia atrás, vueltas las caras, cubrieron el cuerpo desnudo de su padre sin mirarlo. Cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho con él, su hijo menor, dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos sea para sus hermanos. ¿Sí? Y añadió: bendito sea Yahvé, el Dios de Sem, y sea Canaán esclavo suyo. ¿Sí? Sea siervo de siervos, sea para sus hermanos. Y luego acá dice: y sea Canaán esclavo suyo. Y haga Dios dilatado a Jafet, habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán esclavo suyo. 3 veces se repite aquí en la Biblia, sea Canaán esclavo suyo. Entonces se supone que de Sem vienen las tribus semitas, los árabes, los judíos, ¿no? Los Jordania, etcétera, allá en Oriente Medio. Se supone que de Cam viene la raza negra, y de Jafet viene toda la raza europea, la raza blanca. De hecho, el Jafet tuvo un hijo que se llamó Javán, y a Javán, de Javán vienen los griegos, ¿no? Entonces, bueno, aquí maldice 3 veces a Canaán, pero ¿cómo lo entendieron los europeos? De manera perversa, porque dice que Canaán sería esclavo de Sem y de Jafet. Entonces ellos lo entienden de manera perversa, que se refiere a la raza negra, que los negros, que los de raza negra tenían que ser esclavos, y durante siglos por eso esclavizaron a personas de la raza negra y las llevaron de un continente al otro en embarcaciones para explotarlos y tratarlos peor que si fueran bestias de carga. Entonces, observa cómo la colonización europea manipuló la interpretación de los pasajes bíblicos para justificar la opresión de los pueblos, ¿sí? Entonces ya desde ahí hay un discurso totalmente equivocado, ¿sí? Te voy a mostrar un libro que leí completo donde te explica mucho sobre ese tema. Permíteme. Bueno, disculpa, no lo encuentro. Es un libro que leí del Fondo de Cultura Económica, ahorita lo voy a buscar, donde te explica precisamente que en Europa, a raíz de que se empezaron a inventar embarcaciones más grandes, ¿sabes por qué se impulsó la invención de embarcaciones más grandes para navegar el mar Mediterráneo hace 500 años? Porque deseaban llevar personas de la raza negra, esclavizarlas y llevarlas a plantíos para los europeos hacerse rico con esa mano de obra, ¿sí? Entonces, de esta manera, ahí viene ya una manipulación de los pasajes bíblicos, ¿sí? Ahí viene una manipulación de los pasajes bíblicos y de su interpretación, ¿sí? Para subyugar a otros pueblos, para maltratarlos, etc. ¿Qué sucede cuando llegan los españoles aquí a México específicamente? Bueno, este país no se llamaba México. El nombre México se origina de la tribu o de la civilización mexica, ¿sí? Que vivía en el islote que hoy se encuentra en lo que llamamos el centro histórico de la Ciudad de México. Entonces se les llamó Mexico para distinguirlo de Tlaltelolco, que era otro islote que se encontraba al norte, y para distinguirlo de Azcapotzalco, que es donde se asentaban los tecpanecas,
o de Xochimilco al sur del lago, ¿verdad? O de Texcoco, o de Chalco, etcétera, ¿sí? Entonces, México o México nada más era ese islote. Aquí no era un país, porque los países, según los historiadores, las naciones surgieron después del colonialismo inglés y del colonialismo europeo. Entonces México como país no existía, y tampoco se llamaba México. Nosotros éramos el Anáhuac. ¿Por qué el Anáhuac? Porque se hablaba el náhuatl como la lengua franca o la lengua común en toda la región. Entonces esta zona del altiplano central de México era más bien el Anáhuac o el Toltecayotl. Toltecayotl por la zona tolteca, que es donde comenzó la sabiduría de estos pueblos del altiplano central de México. Y en la península que hoy llamamos de Yucatán, allí era el Mayab, lo que es Guatemala, Honduras y la península de Yucatán, todo eso era el Mayab, y aquí era el Anáhuac, no se llamaba México, ¿sí? Entonces tampoco éramos la Nueva España, así se llamó durante más de 300 años, durante más de 3 siglos, la Nueva España, pero nosotros no éramos ni México ni la Nueva España, tampoco éramos indios. Se nos llamó indios porque los europeos pensaron equivocadamente que habían llegado a la India y le llamaban las Indias Orientales, porque ellos querían, algunos pensaban que esto era Zipango, es decir, Japón, que era una isla que se encontraba entre Europa y las Indias Orientales, porque cuando el imperio turco otomano tapó el acceso por el mar Mediterráneo, tuvieron que buscar otras rutas, y para no circunnavegar o rodear África, por eso comenzaron a explorar la ruta de la India hacia acá, por eso le llamaron las Indias Occidentales, y nos llamaron indios, pero nosotros no somos indios porque no nacimos en la India, ese es un nombre totalmente equivocado. Tampoco somos indígenas porque no nacimos en la India, ¿sí? Entonces, y tampoco esto se llamaba América, porque América se le empezó a llamar, los europeos la llamaron así en honor a Américo Vespucio, ¿sí? Entonces, además Cristóbal Colón jamás descubrió América, porque ya la habían descubierto las tribus mongólicas que habían llegado miles de años antes y que habían habitado todo el continente que hoy llamamos América, ¿sí? Este continente ya estaba habitado, ya estaba descubierto. Además, hay registros arqueológicos de que los vikingos llegaron en la Edad Media por el año 1200 después de Cristo al norte de Canadá, a un lugar que se llama Vinlandia o Tierra de las Viñas, y hay registros arqueológicos de asentamientos vikingos en esa zona. Entonces Cristóbal Colón no descubrió absolutamente nada, ¿sí? Entonces ni éramos indios, ni éramos americanos, porque esto no se llamaba América, ni éramos mexicanos, porque esto no se llamaba México, México no existía. Éramos el Mayab, éramos el Anáhuac, éramos el Toltecayotl, ¿sí? Tampoco le llamaban Mesoamérica, porque ese nombre lo inventó un alemán, y esto no era Mesoamérica, del griego mesos en medio y América, ¿sí? Entonces no era Mesoamérica, no se llamaba Mesoamérica, y tampoco, como ya dije, pues se llamaba México, ¿no? Entonces todos esos nombres equivocados que nos han enseñado y que nos enseñaron los europeos, ya desde ahí empieza el adoctrinamiento, ya desde ahí empieza la colonización ideológica, desde hace 500 años, ¿sí? Entonces nosotros no éramos todo eso, o sea, los habitantes de aquí no éramos nada de eso, y sin embargo todo eso se nos ha enseñado en las escuelas primaria y secundaria de una manera adoctrinada, pero esa historia se tiene que contar porque seguimos adoctrinados y seguimos colonizados ideológicamente por los europeos y después por el anexo de Europa, el apéndice de los europeos que llegó a representar los Estados Unidos
de América, ¿sí? The United States of America. Entonces, aquí, en resumen, ni era México, ni éramos indios, ni éramos americanos, ni tampoco éramos latinoamericanos. ¿Por qué no somos latinoamericanos? Porque no nacimos en el Lacio, en Italia. El Lacio es una zona de Italia donde surgió la lengua latina. Entonces nosotros no hablamos latín, no somos latinos, no procedemos del Lacio, de Italia, ¿sí? Entonces no somos latinoamericanos tampoco, ¿ok? Es cierto que el español, el 70% es latín, como dicen varios filólogos de la lengua castellana. Sin embargo, también lo es el italiano, también lo es el rumano, también lo es el francés, ¿sí? No decimos la Europa latina, o la Europa germánica, o la América germánica, y la América latina, no decimos eso, o la América romanceada, por las lenguas romances derivadas del latín. Son nombres totalmente equivocados. Entonces ya desde ahí empieza el adoctrinamiento de nuestra colonización, ¿sí? ¿Y por qué? Porque aquí siempre se nos mantuvo en ignorancia, siempre se nos ha mantenido en ignorancia a los pueblos de la mal llamada América Latina. Siempre se le ha mantenido con la bota en el pescuezo, las potencias europeas, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que esto no empieza con los testigos de Jehová y los mormones, esto viene de mucho tiempo atrás. Estas estrategias de manipulación a través de las escrituras viene desde mucho tiempo atrás, ¿sí? La Iglesia Católica durante 500 años discutió con las iglesias protestantes el pasaje de Mateo 16, ¿sí? El pasaje de Mateo 16 que te voy a leer, cuando Jesús de Nazaret habla con Pedro, ¿no? Entonces Mateo 16 dice aquí, dice lo siguiente: Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Es Mateo 16, 16. A esto replicó Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino a mi Padre que está en los cielos. Y el 18 dice, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces, este pasaje de 2 versículos solamente ha sido manipulada su interpretación, porque de aquí la iglesia desprende o concluye o enseña que el Papa es el sucesor de Pedro y que tiene poderes absolutos y omnímodos dados por Cristo, porque es su vicario, de nombrar reyes, de quitar tierras, de matar a los indígenas, a los indios, y todas las atrocidades que cometieron las potencias europeas durante tantos siglos, ¿sí? Entonces, esta es otra interpretación perversa de los pasajes bíblicos, ¿sí? Porque en este pasaje la Iglesia Católica trata de justificar su poder eclesiástico, ¿sí? Pero entonces me decían, ¿de dónde sacaron esas estrategias? Todos los mormones, testigos de Jehová, adventistas y estos grupos religiosos, todos se lo copiaron a la Iglesia Católica Romana, ¿sí? Aquí en Mateo capítulo 24, fíjate lo que dice. Mateo 24, 45 al 47, dice de la siguiente manera, ¿sí? Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, a quien el Señor puso al frente de su servidumbre para darles comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así. Os aseguro que lo pondrá al frente de toda su hacienda. Este pasaje ha sido interpretado perversa y manipuladamente por los testigos de Jehová, porque ellos afirman que su cúpula de poder es ese esclavo fiel y prudente que Cristo nombró sobre todo